Amada iglesia, qué maravillosa bendición poderlos saludar con la maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los continúe llenando de esas ricas bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Son bendiciones abundantes que vienen a cada uno de nosotros. Pastora, Dios la continúe bendiciendo. Qué rico es estar una noche más buscando la presencia del Señor en nuestras vidas. Sabemos que Dios nos regaló algo importante y que Jesús, sus discípulos vieron que era algo poderoso que había en Jesús. Y que Jesús dijo que todos nosotros lo podíamos tener, es el poder de la oración. El poder de la oración es uno de los regalos más maravillosos que Dios nos regaló. Imagínense que el poder hablar con una persona es algo importante, la comunicación con una persona es importante. Y Jesús nos enseña que el comunicarnos con Dios es tan extraordinario y eso lo hacemos a través de la oración. La oración es sin cesar, a toda hora, en todo momento podemos pensar en Dios, podemos colocar a Dios en primer lugar y eso nos da una satisfacción tan maravillosa en nuestras vidas. A través de la oración recibimos la abundancia de Dios. En la abundancia de Dios muchos piensan que es simplemente la riqueza, no, está incluida en la abundancia de Dios la riqueza. Cuando oramos por la provisión, Dios nos la regala. Cuando oramos por la sanidad, Dios nos la regala. Cuando oramos por las cosas que necesitamos en nuestra vida, la provisión, Dios nos lo da. Por eso Dios es un Dios lleno de ricas bendiciones a favor de cada uno de nosotros. El reino de los cielos está hecho bajo poder glorioso de creador y por eso quiere Dios crear cosas nuevas y nosotros las podemos manifestar aquí en la tierra a través de la oración. Por eso cuando oramos recibimos la abundancia de Dios y la abundancia de Dios es tener a Dios en nuestra vida y si tenemos a Dios lo tenemos todo. Por eso es tan importante tener la oración en nuestra vida, es tener ese momento de compartir con nuestro Creador. A través de la oración la podemos hacer oralmente cuando que podamos escucharlos todos, también mentalmente porque Dios es omnisciente. Hay oraciones que se deben hacer mentalmente, hay oraciones que se pueden ejecutar verbalmente. Cada una de estas oraciones son importantes en nuestra vida y debemos saber llevar esas oraciones. El apóstol Pablo dice en su inmenso poder, nosotros él no oraba o no oramos como conviene, sino que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por eso vamos a orar para que el Espíritu Santo de Dios venga, tome el control de nuestra vida y se manifieste la abundancia de Dios en nuestras vidas. Amén, pastor, iglesia, buenas noches. En esta hora vamos a exponer nuestro corazón y vamos a orar para entrar más y más en la presencia de nuestro Dios. Padre, en el nombre maravilloso y precioso de nuestro Señor Jesucristo, queremos darte muchas gracias, Señor, porque has sido bueno para con nosotros. Yo creo que usted ya le diga, Señor, gracias, porque has sido bueno para conmigo, Señor, bueno para con mi familia, Señor. Gracias, Padre precioso, te adoramos, te exaltamos, te damos toda gloria, honra y alabanza, Señor, porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos, mi Señor. Por eso te enaltecemos, te bendecimos, Señor, te honramos, precioso Dios, porque eres maravilloso, porque eres precioso y porque solamente hay uno bueno y ese eres tú, mi Señor. Padre, te damos gracias, Señor amado, de la gloria por cada bendición que has derramado sobre nosotros, sobre la iglesia, sobre esta tierra, mi Señor. Muchas gracias, precioso Dios, te exaltamos y te bendecimos, Padre, y te pedimos en esta noche, háblanos, Señor, habla nuestros corazones, habla nuestro espíritu, Señor, y llénanos de tu presencia, Señor amado, que tu Espíritu Santo hoy, Señor, bendito Dios, esté llenando nuestras vidas. Yo oro, Señor, para que en cada hogar, Señor, esté el fluir del Espíritu Santo, para que descienda, Señor amado, la presencia del Espíritu de Dios sobre cada vida, Señor, sobre cada casa, sobre cada hogar, sobre cada lugar donde llegue esta palabra. La presencia del Espíritu Santo sea manifiesta, mi Señor amado y precioso Dios de los cielos, Padre bello de la gloria, mi Señor. Háblanos por medio de tu palabra, edifícanos por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor amado, porque tu palabra es la que nos da vida, Señor, porque tu palabra, Señor amado, es la que guía nuestro camino, mi Señor. Por eso, bendito Dios, en esta noche te pedimos, háblanos, Señor, alimenta nuestro espíritu con tu maravillosa palabra, mi buen Rey de la gloria. Te damos gracias porque siempre nos cuidas, porque siempre nos ayudas, porque siempre nos alientas por medio de tu palabra hermosa, Señor. Gracias, Padre bello de la gloria. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que guía nuestra boca, Señor. Queremos que el fluir tuyo, Señor, la presencia tuya, Señor, salga, Señor,
Señor amado, la gloria de nuestra boca, la unción poderosa del Espíritu Santo, para que esta palabra, Señor, sea bajo la unción maravillosa tuya, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Te damos toda la gloria, Padre Bello, y te damos toda la honra en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos una vez más, vamos a buscar la palabra del Señor en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Dice la palabra del Señor para la gloria de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Amén. Aleluya. Gracias, pastora, por esa oración tan maravillosa que Dios la usa para traer sanidad a tu hogar, para traer sanidad a tu vida, para traer sanidad a nuestra nación. Por eso es importantísimo la oración. El día domingo también Dios nos llevó a orar por nuestra nación, trajo una palabra gloriosa donde el mover maravilloso del Señor hace que cada uno de nosotros nos comprometamos a crecer cada día más y más cerca al Señor. Y una de las partes importantes para tener una nación bendecida, una familia bendecida, es la oración. Por eso el apóstol Pablo dice exhorto, y está animando, está impulsando para que nosotros como iglesia, dice él, hagamos en todo momento esas rogativas, esas oraciones que lleven poder de transformación, y especialmente coloca a las personas que están en eminencia. Y por eso el domingo nos llevaba el Señor a mirar una serie tan maravillosa que es importante en nuestras vidas, que donde utilizamos la palabra del Señor que vino a la revelación a nuestras vidas para que nosotros podamos crecer. Según el médico Lucas, el médico Lucas hace algo muy importante. Él se interesa investigar por su amado Teófilo para transmitirle todo el conocimiento real de lo que pasó, y hace todo lo que pasó antes de nacer nuestro Señor Jesucristo. Empieza toda la vida de Jesucristo, luego en Hechos de los Apóstoles relata extraordinariamente todo lo de la palabra del Señor. Y en el capítulo 3 estamos tratando algo tan importante cuando dice que en el año 15 del rey Tiberio César está hablando de un tiempo importante. Por eso hemos hablado, el día domingo estuvimos hablando del Dios de los tiempos, que Dios es el Dios de los tiempos. El tiempo normalmente que nosotros vivimos es el tiempo que controlamos en segundos, horas, segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, lustros, y lo que comprendemos con décadas y siglos son el tiempo Kairos. Este tiempo Kairos, Cronos, perdón, el tiempo Cronos es el que nos dirige a cada uno de nosotros a través de nuestro reloj, que podemos controlar los días. ¿Qué hacemos con el Cronos? Es el Cronos. La Biblia lo habla como Cronos o tiempo, sazones también, que es importantísimo saber que son los tiempos que nosotros podemos controlar y nos sirve a nosotros. Pero el Dios de los cielos tiene gobierno sobre el Cronos, y por eso trae el Kairos. El Kairos gobierna sobre el tiempo Cronos. El tiempo Cronos es un tiempo específico donde nosotros podemos estar haciendo algo, pero el Kairos puede venir e influir sobre ese tiempo y transforma, hace un cambio grande, y traía ese derramamiento importante para nuestra nación, para nuestro municipio, para el lugar donde tú estás. Tú eres instrumento de Dios para traer la gloria al Señor. Y algo importante, el Dios de los tiempos también en cada tiempo tiene un remanente, y tú eres ese remanente de Dios para marcar diferencia. Ese remanente de Dios, como lo hizo con Abraham, cuando llama a Abraham de 75 años con una promesa. Pasaron 25 años, y a los 100 años que tenía Abraham, cuando cumplió 100 años y su esposa Sara, se cumplió la promesa. Podemos encontrar también cómo Dios trae bendiciones grandes también a nuestras vidas, trayendo abundantes bendiciones a favor de cada uno de nosotros. También podemos encontrar cómo Dios bendijo y trajo una bendición al pueblo de Israel después de 400 años de esclavitud. Llama a los 40 años a Moisés y describe la palabra el Cronos. 40 años, y después 40 años en el desierto. Tenía 80 años cuando el Kairos de Dios cae para transformar a un pueblo, a una nación, para que el imperio que había en ese tiempo egipcio
fuera superado con el poder del Kairos de Dios. Y ese poder del Kairos de Dios, en esa llama ardiente, llama a Moisés, y Moisés va y saca a este pueblo, liberta a este pueblo después de 430 años de esclavitud. Y hoy quiero decirle que cuando hubo silencio, 400 años de silencio, cuando no hubo la voz, la revelación, Dios tenía a alguien de remanente, alguien que iba al servicio en el altar del Señor. Le tocaba a Zacarías el servicio. Y después de 400 años, cuando no había palabra, cuando no había visión, cuando no había revelación, cuando no había ángel, se aparece el ángel Gabriel y le habla a Zacarías. Por eso Dios tiene un tiempo específico, y en ese tiempo específico viene el Kairos para gobernar, para transformar. Y en ese tiempo es importantísimo saber también en nuestras vidas que Dios, el Dios de los cielos, es el Dios que tiene gobierno, es el Dios que gobierna sobre todas las cosas. Y el Dios que gobierna sobre todas las cosas es un Dios de gobierno, y este Dios de gobierno es tan importante para nosotros porque cuando leemos el capítulo número 3 del Evangelio según Lucas hasta el versículo 4, está hablando de personajes de gobierno, y en estos personajes de gobierno está hablando de Tiberio César, está hablando de Poncio Pilato, gobernador de Judea, está hablando de Herodes, tetrarca de Galilea, está hablando de Felipe, está hablando de Lisanías, está hablando también como sumos sacerdotes Anás y Caifás. Está hablando de personas que estaban en gobierno, porque Dios es un Dios de gobierno. Y cuando Dios es un Dios de gobierno, va a hablar algo importante, que el Dios de gobiernos, y por eso la palabra ha venido hoy para que nosotros estemos orando por las personas que están en gobierno y las personas que vamos a colocar en gobierno. Es importantísimo estar orando para que Dios apareje grandes victorias. Y en esa parte importante, entonces, el Dios de los gobiernos tiene siervos, tiene personas, así como tiene remanente preparado, también tiene gente, hombres, que nosotros a través de la iglesia oramos para que las personas que están en eminencia, las personas que están en gobierno, pues sean personas que tengan temor de Dios y personas que gobiernen correctamente. Somos los encargados, la iglesia, de colocar en la nación y que nuestra nación esté de acuerdo a los lineamientos de lo que Dios tiene en el Kairos para esta nación. Y es el tiempo glorioso para nuestra nación Colombia. En este mes de mayo tenemos que estar en oración, clamando para que Dios coloque de presidente a la persona que Él ha escogido para gobernar en esta nación. Personas que tengan temor de Dios, y eso es importantísimo para cada uno de nosotros, porque Dios es un Dios de gobierno, y el Dios de gobierno entonces nos enseña que todo debe empezar de acuerdo a lo que Él nos ha declarado. Juan 3:16 nos dice la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el original dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, no dice al mundo, sino amó Dios al orden. Dios es un Dios de orden, y en ese orden Dios crea todo el universo en orden. Los planetas los crea en orden, la rotación, traslación de la tierra lo hizo Dios en orden. Los tiempos los hace Dios en orden. Dios es un Dios de orden. El orden es gobierno. Cuando Dios gobierna sobre todas las cosas, lo gobierna bajo el orden. Y el orden es importantísimo. Por eso, porque de tal manera amó Dios al orden, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús vino a traer nuevamente el orden. Y en ese orden la gente estaba desenfrenada, la gente estaba equivocada, y Jesús vino a traer el orden nuevamente. Y en este orden es importantísimo para cada uno de nosotros saber que Dios tiene gobierno sobre las personas que están en gobierno. Por eso es importante saber que todos los gobiernos del mundo son declarados y decretados por la palabra de Dios, por Dios. Dios ha colocado los gobiernos. Se puede decir: pero hay tantos gobernantes malos, hay tantos gobernantes, pero por eso viene esta palabra. Esta palabra es importante porque Dios nos está diciendo que Dios es el Dios que ha dado el gobierno. Todos los gobiernos y todas las leyes van a declarar el orden de su nación, y en el orden de su nación es porque han declarado las cosas en las cuales ellos deben ejecutar. La Biblia nos está mostrando hoy que habían personas de gobierno, como esas personas que gobernaban allí, como Felipe, Lisanías, como Herodes, como Poncio Pilato, como Tiberio César. Son personas que estaban en gobierno. Aún en el gobierno religioso también estaban personas. En ese gobierno religioso está hablando de Anás y Caifás. Anás y Caifás eran los dos que estaban en gobierno
religioso en el tiempo. ¿Por qué habían dos sumos sacerdotes si la Biblia había dicho que tenía que haber uno solo? Vea cómo los gobiernos pueden influenciar en cosas en las cuales Dios no ha decretado. En el caso de Anás, Anás era el hombre, sumo sacerdote declarado por el pueblo, y ese sumo sacerdote era el que el pueblo le creía. Pero como había un hombre llamado Valerius. Valerius era el designado por Roma sobre ese sector, y como era designado por Roma, como Anás hacía las cosas espirituales o las cosas rituales de lo que venían haciendo el pueblo de Israel, pues él llama a Caifás, porque Caifás era persona susceptible a que hiciera lo que ellos le pedían. Para el imperio romano, Caifás era el sumo sacerdote. Para el pueblo, el sumo sacerdote era Anás, fuera del parámetro de Dios. Pero eran personas que estaban en gobierno. Y esas personas que estaban en gobierno son las personas en las cuales nosotros debemos saber que todo ser humano vive bajo un gobierno. Y ese gobierno es el gobierno celestial. Pero los hombres normalmente empezaron a ejecutar ese gobierno, y en ese gobierno nosotros podemos encontrar muchas cosas que han habido de adversidad en los gobiernos de las naciones. Así es, pastor, iglesia, y es que la Biblia nos enseña que toda autoridad o todo gobierno ha sido puesto por Dios, y nosotros lo que tenemos que hacer es orar por ellos. Pero lamentablemente, pastor, la gente no dice cosas buenas generalmente del gobierno, y pues la verdad no es que sea excelente. Sí, es verdad, pero Dios no nos ha puesto para juzgar ni para criticar, sino para orar. Dice la palabra del Señor, dice: y busqué a uno que se pusiera sobre la brecha por esta tierra, es decir, que orara, que clamara, un hombre que intercediera. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia, porque sabemos que toda autoridad tiene poder para ejecutar ciertas normas, y que eso influye en el gobierno, en los pueblos, en los departamentos, en la nación de Colombia. Entonces tienen muchísima influencia, por eso tenemos que orar, iglesia, para que nuestros gobernantes tengan, primero que todo, como decía el pastor, tengan temor a Dios, tengan sabiduría de Dios, porque si hacen cosas incorrectas, porque muchos han hecho cosas incorrectas y practican cosas incorrectas como el ocultismo, esto abre puertas tremendas y brechas, pastor, en nuestros pueblos, en nuestra nación, y vemos situaciones que se viven a causa de eso. Por eso nuestras autoridades deben vivir con la sabiduría de Dios. Es cierto que no nos gusta lo que hacemos, pero no nos pongamos a criticar, sino oremos. Por eso es que Pablo, el Señor por medio de Pablo nos decía: les exhorto ante todo, es decir, oiga, les estoy aconsejando que oren, que clamen por las autoridades, por los reyes. Por eso dice: por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. Porque el problema es que si nuestros gobernantes obran mal, el pueblo es oprimido, pastor. La gente es oprimida, y entonces se ve el sufrimiento y se ven todas las cuestiones que vemos nosotros de dificultad en los países. Por eso tenemos, iglesia, que orar, y no nos pongamos a criticar, a decir este hizo o no hizo. Eso no es problema de nosotros, porque si hay algo que debemos saber y tener bien presente es que toda autoridad dará cuenta a Dios. A Dios no, nadie se le sale de las manos, así que todos darán cuenta a Dios. Cada alcalde, cada gobernador, cada presidente dará cuenta de lo que ha hecho en su mandato, y eso Dios le pedirá esa cuenta a ellos. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es que orar para que estos hombres actúen bien, oren con sabiduría. Nosotros tenemos que orar, tenemos que hacer peticiones, dice ahí, rogativas, acciones de gracia. Declaremos palabra, iglesia, nosotros tenemos poder en la palabra. Declaremos palabra de poder sobre estas autoridades, palabras de bendición, en vez de maldecirlos, ¿verdad, pastor? Demos bendición, bendigamos estos hombres, estas mujeres, para que tengan la sabiduría de Dios y puedan actuar de una manera correcta, pastor. Aleluya. Qué bendición es saber que Dios es el Dios de gobierno. Es un Dios que le gusta el gobierno, el orden. Y los gobiernos son el orden para una nación, el orden para un sector, el orden para ejecutar cosas de acuerdo a lo que Dios ha decretado. Y todos los gobiernos tienen su principio en la palabra de Dios. Y por eso es importantísimo para cada uno de nosotros tener ese temor reverente a las cosas de lo que Dios ha declarado. Por eso en el principio, cuando Adán y Eva en el desierto
en el huerto del Edén, perdón, Adán y Eva tenían ese hablar con Dios continuamente. Pero cuando ellos caen en el pecado, lo que hablaban con Dios, luego Dios en el comienzo, por eso hablaba con ellos, con Caín, con todos ellos, hablaba Dios. Y siguieron colocando y dice que a lo último ya viene el gobierno del hombre. Sobre el capítulo 9 ya el hombre empieza a gobernar sobre el hombre, cuando declara por allá sobre el verso 6 de Génesis capítulo 9, cuando está hablando de que el hombre que derramara sangre será el otro hombre le podrá derramar la sangre. Por eso viene el gobierno del hombre sobre el hombre. Hasta ese tiempo venía el gobierno de Dios sobre los hombres simplemente, pero ahí viene el gobierno de Dios sobre los hombres, ahí viene a constituirse. Luego de que Noé con su familia, viene el diluvio, luego la Torre de Babel, empiezan los gobiernos a gobernar de diferentes maneras las naciones, y vienen los gobiernos violentos, los gobiernos sanguinarios, los gobiernos tan perversos que describe la Biblia, porque fueron gobiernos que no tenían temor de Dios. Es más, en el libro de los Jueces dicen que en el libro de los Jueces dicen que cuando gobernaban los jueces, ellos hacían lo que querían, porque no había reyes que gobernaran la tierra. Y como no había reyes, habían jueces que empezaban a gobernar. Y cuando iniciaban a gobernar estos jueces, los pecados o la adversidad que le enseñaban al pueblo, el pueblo venía y era cautivo. Este pueblo, cuando tenía cautividad a causa del pecado, dice que venía otro juez que tenía temor de Dios. Ese juez que tenía temor de Dios hacía que el pueblo orara y el pueblo buscara a Dios, y cuando el pueblo buscaba a Dios, Dios tenía misericordia y los libraba. Duraban 30, 40 años mientras vivía este gobernante o este juez, porque él el que estaba en gobierno y tenía temor de Dios. Una nación sin temor de Dios es una nación que está declarada para traer adversidad. Por eso nosotros podemos encontrar que el gobierno es lo que se administra en el orden civil, lo que se administra en el orden militar, lo que se administra en el orden social. Ese es el gobierno. El gobierno, podemos encontrar que en todo lugar hay gobierno, y Dios nos hace que nosotros respetemos el gobierno. Inconscientemente muchas veces nosotros vemos gente de gobierno sin tener ese escarapela tan grande de gobierno, pero ejerce gobierno. Por ejemplo, cuando tú vas a un hospital, no lo dejan ingresar si no tiene unos implementos, y esa persona que no lo deja ingresar es una persona que está ejerciendo gobierno. Cuando usted ve un partido de básquetbol, un partido de béisbol, hay jueces. En boxeo hay jueces que gobiernan ese partido. Y si en el partido de microfútbol o fútbol un juez ve que una persona le está haciendo algo indebido contra otra persona, él le va a sacar una tarjeta amarilla. Si la falta es grave, le saca una roja. Llámese quien se llame, el jugador que sea, si hizo esa infracción, el juez que gobierna ese momento el partido, pues toma las rojas. Llámese la persona que se llame, sea importante o no sea importante, sea el principal, el capitán, o sea la persona más importante del equipo. Si es roja y lo que diga el juez, eso se hace. Por eso hay un orden, y en ese orden de gobierno Dios nos habla para que cada uno de nosotros nos coloquemos delante de su presencia, para que cada uno de nosotros exaltemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor que cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Por eso es importante para nosotros ver lo que nos dice la palabra del Señor hoy. La palabra del Señor dice hoy que exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Está hablando de lo importante que es la oración, como nosotros como iglesia, para colocar una nación que tenga temor de Dios, para que todos los hombres, y empieza el versículo 2 a hablar por los que están, dice la palabra del Señor, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivan quieta y reposadamente, en toda piedad y honestidad. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Nosotros, como nos decía la pastora, muchas veces es fácil criticar al que está en gobierno, pero nuestra obligación, según la palabra del Señor, es orar por los que están en eminencia y orar para los que van a llegar en eminencia. Por eso es importantísimo saber que cuando los pueblos gobiernan, dice, cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Si usted quiere vivir
alegremente nuestra nación, tenemos que tener temor de Dios, y las personas que estén en gobierno tienen que tener temor de Dios. Si una persona no tiene temor de Dios, podemos ver cómo países tan importantes que podrían ser países muy significativos, pero al sacar a Dios de su primer lugar han traído adversidad y viven, aun cuando tienen muchas riquezas o muchas bendiciones o lugares muy bonitos, se vuelven pobres. Como Cuba, podemos encontrar Venezuela, lo que está pasando. Sacaron a Dios de ese primer lugar, Nicaragua, países que han sacado a Dios en primer lugar, y hay pobreza, hay escasez. Por eso, si nosotros queremos una nación bendecida, si queremos vivir en abundancia, tenemos que orar que los justos gobiernen para que el pueblo se alegre. Por eso es importantísimo. La parte B dice: mas cuando los impíos gobiernan, el pueblo gime. Es importante entonces para nosotros, y es nuestra responsabilidad, que nos exhorta la palabra del Señor en esta noche, para estar orando por las personas que están en eminencia. Los que nosotros elegimos como diputados a cada departamento, como nosotros elegimos a cada senador, los que si quedaron o no quedaron, ahora nuestro compromiso es orar para que ellos ejerzan bien, para que tengan temor de Dios, y lo que hagan, lo hagan en el orden que Dios ha declarado, de acuerdo a las leyes, de acuerdo a los programas, de acuerdo a lo que se necesita para un pueblo. Y ahora también nos corresponde estar orando para que el próximo presidente que se va a elegir en este mes, seamos cada uno de nosotros los responsables de colocar delante de Dios a estas personas, para que el que tenga temor de Dios sea el que llegue a gobernar nuestra nación. Porque si los justos gobiernan, los pueblos o el pueblo se alegra. Y podemos tener imágenes cercanas de pueblos que no han tenido gobernantes temor de Dios, y al no tener temor de Dios, esas personas normalmente han llevado que los pueblos fracasen, que giman. Por eso es importantísimo para nosotros saber que tenemos que orar y colocar a nuestros gobernantes, los que están en eminencia, en oración. Así es, pastor, y una clave muy importante para nosotros que conocemos del Señor es no ir a correr tras las masas, por el cual es el que la mayoría va a votar, entonces vamos a votar por él. No, algo que nosotros tenemos que hacer es, independientemente, nosotros, cada uno, orar, que Dios nos guíe, que no sea el vecino el que le guíe por quién tiene que votar, ¿verdad, pastor? Amén. Que no sea el jefe, el amigo el que tiene que decirle vote por tal, porque ese sí, no, que sea Dios mismo el que nos diga por quién debemos nosotros votar. Por eso tenemos que orar y pedirle al Señor: Señor, muéstrame cuál es esa persona por la cual tú quieres que yo vote, para que pueda elegir, para que pueda allí gobernar bajo el temor tuyo, Señor, y se ciña a tus principios. Eso es lo que nosotros necesitamos, hombres y mujeres que se ciñan a los principios de Dios y que gobiernen con los principios de Dios, iglesia. Así que nosotros tenemos que orar y preguntarle al Señor por qué persona tenemos nosotros que votar, por qué candidato. Aleluya. Por eso, cuando nos habla la palabra del Señor en Lucas capítulo 3 de estos gobernantes, en ningún momento dicen que eran siervos de Dios. Por eso es importantísimo que el gobernante, David triunfó, David venció, el pueblo fue prosperado porque tenía temor de Dios. Cuando un gobernante tiene temor de Dios, el pueblo dice que se alegra. Y es importante para nosotros saber que los gobiernos dependen de la mano poderosa de Dios. Y la mano poderosa de Dios, aun cuando Jesús es llevado delante de Pilato, Pilato le dice: yo tengo potestad para quitarle, para dejarlo vivir o para declarar la muerte. Pero él dice: no, la potestad la tienes Dios, mi Padre. Si no fuera dado de arriba, de Dios, o sea, el gobierno lo tienes Dios. Por eso es tan importante para nosotros saber que el gobierno viene de Dios, el orden viene de Dios. A Dios no le gusta el desorden. Y el llamado a la exhortación en este tiempo es para que nosotros primeramente seamos ordenados en nuestra vida espiritual con Dios. Y en esta orden, en esta ordenanza, en esta ejecución de nuestra vida, en la vida ordenada con Dios, nos lleva a que también nosotros podamos orar, haciendo rogativas, oraciones, dando acciones de gracias por los que están en eminencia. Y eso es importantísimo para cada uno de nosotros, por los reyes, por los que están en gobierno, por nuestros presidentes. Es importante nosotros estar orando. Sí, hay muchas cosas que no nos gustan, hay muchas cosas que ejecutan mal, hay muchas cosas que escuchamos mal, pero no estamos para criticar esas cosas. Sí, no es
estar a favor de las cosas malas. No, nosotros no estamos a favor de las cosas malas. Estamos a favor de un hombre y una mujer que tenga temor de Dios. Y ese hombre y esa mujer que tiene temor de Dios son las personas que nosotros oramos para que Dios coloque en los corazones y coloque en la razón de las personas, no por lo que dice, como nos dijo la pastora, lo que nos digan las encuestas, lo que nos diga el vecino, lo que nos diga el favoritismo, el triunfalismo. No, es lo que Dios ha colocado en nuestros corazones. Personas que tengan temor de Dios, personas que honren y glorifiquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una nación bendecida, una nación que vive en la abundancia, es una nación que tiene temor de Dios, que sus gobernantes tienen temor de Dios, aun cuando cometen muchos errores, muchos gobernantes, y como tienen temor de Dios, son gente que viene bendición. Por ejemplo, ahorita lo que está pasando con Rusia y Ucrania, están hablando que este presidente de los Estados Unidos no tiene temor de Dios. Al no tener temor de Dios, dice que si hubiese otro presidente en Estados Unidos, Rusia no había atacado a Ucrania. Por eso hay mandatarios que son designados por la bendición gloriosa del Señor, que tengan temor de Dios. Y cuando tienen temor de Dios, son personas que van a ejecutar cosas en las cuales no solo bendicen su país, sino otros países. Y al no tener temor de Dios, por eso Rusia dice: no, estos no tienen temor, no tienen nada, pues vamos a atacar. Y están haciendo eso. Si hubiese otro mandatario, según los estudiosos políticos, están diciendo que podría haber evitado esa guerra. Pero al no haber temor de Dios en el que gobierna esta nación, pues suceden esas cosas. Por eso cada uno de nosotros es importantísimo en este tiempo, y nos exhorta, nos anima la palabra. Es bueno para nosotros orar, hacer rogativas, peticiones, dar acciones de gracia por las cosas buenas que están haciendo y las cosas que nosotros deseamos que se hagan en nuestra nación. Colombia es tierra feliz. Colombia es una tierra, un remanente de paz, y nosotros somos los instrumentos para llevarlo, para que nuestros gobiernos, los que están en eminencia, puedan ejercer bien el orden de lo que Dios les ha dado. Vamos a orar, declarando a Dios, declarando que Dios es el Dios de Colombia, que el Dios de los cielos es el Dios que opera en cada uno de los corazones. Padre y maravilloso Dios, gracias por la exhortación que nos habla en la palabra, que cada uno de nosotros tenemos en este tiempo. Ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Padre, oramos por todas las personas que están en eminencia, el presidente de la República, los diputados de cada departamento, los que están en el Senado, los que están allí, Padre, en los jueces de la República, todos los que están en la parte legislativa, en la parte administrativa de nuestra nación. Señor, los bendecimos. Nuestro alcalde, Señor Jesús, de nuestros municipios, donde nosotros estamos orando, que tú bendigas, Dios del cielo, nuestro municipio, los que están ahí ejerciendo, Señor, esa labor al servicio, Señor, de la sociedad, que tú los bendiga, los levantes, Señor. Oramos, Señor Jesús, por las personas que van a ir al Senado de la República, que van a llegar a representantes de la Cámara, que ellos lleguen con el temor tuyo, Dios, que vayan a implementar el orden tuyo, Señor, que saque todas las adversidades que hay en el corazón de ellos y coloque que el temor tuyo sea el que los gobierne. Oramos, Señor Jesús, para que tú bendigas y aparejes, Señor Jesús, para que el próximo presidente electo de Colombia sea una persona que tenga temor de Dios. Y cuando el próximo año, el primero, Señor, empieza el 7 de agosto, empiece a gobernar, Señor, sea ese instrumento tuyo, Señor, sea una persona que tenga temor tuyo, Señor, que empiece a gobernar de acuerdo al temor tuyo y que venga el orden de Dios para nuestra nación. Oramos por las naciones vecinas, Dios. Oramos para que tú los obres, para que tú operes, Señor, para que toda corrupción y toda adversidad, toda obra infructuosa del hombre, donde el hombre gobierna de acuerdo a sus fuerzas, que se llama monarquía, tú obres poderosamente, Señor, y quite toda adversidad, Señor, y traiga, Señor Jesús, la paz sobre estas naciones, sobre estas familias, sobre esos hogares, sobre esas instituciones, Dios, que seas tú mostrando, Señor Jesús, esa victoria gloriosa. Oramos, Señor, para que los vientos de victoria caigan sobre nuestra Latinoamérica, Señor, para que las partes, Señor, de adversidad, donde los vecinos, Señor, influyen negativamente, Señor, seas tú rompiendo toda adversidad que se pacta en las
en las tinieblas para hacer daño a nuestras naciones. Oramos para que la luz de Cristo alumbre, porque Colombia es faro de Cristo. Va a alumbrar Cristo sobre toda Latinoamérica a través de Colombia, sobre toda América a través de Colombia, porque Colombia es una tierra de bendición, Dios. Oramos por los ríos, por los mares, por todas las riquezas del campo. Oramos para que tú sigas bendiciendo nuestra nación en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, sigamos orando por nuestra nación y vamos a pactar en esta hora también en esa cajita de fe, colocando nuestra ofrenda, nuestra primicia y nuestro pacto, y vamos a pactar con el Señor. Acompáñeme en oración por nuestra economía. Padre, tú eres el que tienes el poder para dar las riquezas, Dios, y por eso hoy de lo recibido de tu mano te damos, Señor Jesús. Damos los diezmos, ofrendas, primicias y pactos, Señor, colocándolo ante tu presencia de acuerdo a la promesa que tú nos has dicho, que así mismo como nosotros damos, recibimos medida buena, apretada y remecida será dada a nuestro regazo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, que la maravillosa paz del Señor Jesús los continúe llenando de esas ricas bendiciones. Y los esperamos el próximo domingo aquí en Casa de Roca de Restauración a las 9 de la mañana. La maravillosa paz del Señor. Bendiciones, iglesia. Hay libertad, ya nada nos detendrá. Tu gloria es tan electrizante. Disfrutaremos tu presencia, oh Dios. Exaltemos su nombre. Él es digno, Él es digno. Y cantemos más fuerte. Te damos gloria, te damos gloria.